Este video no es un resumen de la serie ni de las temporadas, es un análisis del programa en general, así que si no has visto la serie, ten en cuenta que se mencionarán cosas importantes de la trama de la misma. Dicho esto, podemos comenzar. The Chosen se ha consolidado como una de las producciones más destacadas sobre la vida de Jesús en la historia reciente del cine y la televisión. El éxito de la serie se debe a una combinación de factores que la hacen única, un elenco carismático, una puesta en escena de alta calidad y sobre todo una narrativa sólida que humaniza a los personajes bíblicos y presenta la historia de Jesús de una manera íntima, humana y algo más cercano a los problemas de hoy en día. Y con el estreno de la quinta temporada, hoy analizaremos brevemente el avance, el desarrollo y qué nos deja cada temporada de The Chosen. Hay tantas cosas que se pueden decir de la primera temporada, en su mayoría buenas, pero en retrospectiva, cinematográficamente se ve muy pobre o en sus primeros capítulos se veían cosas que me recordaban a novelas con muy bajo presupuesto. Pero esto se explica porque The Chosen empezó como una idea apoyada por personas que donaban por fe. No recibió dinero de una mega productora y Angel Studios se ocupaba de la página de donaciones y la distribución de la serie, mas no de su presupuesto. La serie consiguió un total de 11 millones de dólares para su primera temporada, y para que se dé una idea, la cuarta temporada costó un total de 40 millones. Hoy en día la serie es mucho más rentable que en sus inicios y se nota la calidad en la imagen, de sonido y en los detalles como el fondo, escenarios y producción. Con esto no quiero decir que la primera temporada es mala por ser pobre. Es más, diría que la primera es la más consistente de la serie, ya que como en un inicio era una apuesta al aire, aunque lo desearan, no sabían si era rentable a futuro, y por eso se esforzaron en presentarnos una historia interesante que la gente pagaría por ver. Bueno, ahora sí. Creo que el primer capítulo que lo empezó todo es extraño, pero no extraño de malo, sino de diferente. Los primeros minutos encontramos a un hombre enfermo que comparte un bonito momento con su hija, enseñándole a confiar plenamente en Dios. Porque cuando tenemos miedo y nos encontramos perdidos, Él sale a nuestro encuentro. Para acto seguido mostrar a una mujer con sangre en su cara, dando a entender que fue atacada o atacó a alguien. Esto se debe a que demonios habitan dentro de ella. Los primeros minutos son impactantes, y aunque ya sabes de quién se trata y cómo terminará todo esto, deseas saber cómo. Algo que quiero que veas y que tengas presente la próxima vez que veas el primer capítulo es en la presentación de cada personaje principal. A los discípulos casi siempre se les da una imagen pulcra o neutra, ya que no se sabe mucho de ellos. A menudo son considerados personas justas y dignas para que el Señor Jesús los eligiera. Pero cuando te presentan a estos personajes en la serie, también te presentan su peor cara. These are my property. I do with them as I wish. I pay you to drive. You sift through trash on your own time. I will not continue to use my position of religious influence to benefit those who look down on my people. You knew about this? One more punch. In a crisis, and I was led to understand you have a solution. He says he's had it! Esto pasa con todos los apóstoles y con personajes importantes. Si no es su peor cara, es su momento más bajo o su mayor defecto, como el de Tomás, que era muy meticuloso, o Andrés, que no puede controlar su ansiedad o es indiferente con su hermano en muchas ocasiones. A pesar de que me parece un capítulo en ciertos aspectos lento, es un gran comienzo. Pone a dos personajes, Mateo y Simón, que parecen opuestos, pero ambos están dispuestos a traicionar a los suyos por sus intereses personales. Y a pesar de mostrarnos el lado vanidoso, egoísta o cruel de algunos personajes, también te dan personas con carisma, o algún detalle para empatizar con ellos, con Mateo por ejemplo. ¿Quién no ha sentido asco por pisar alguna vez una caca de perro? Bueno, sí, no fue el mejor ejemplo. Mateo, a pesar de su crueldad en esta temporada, es más recordado por parecer muy vulnerable, por tener el aspecto autista, que lo hace diferente a los demás. Pero a pesar de esto, con sus recursos e influencia, le hizo la vida imposible a Simón. Y se puede decir que estaba influenciado o que Quinto lo había obligado, pero él fue el que le avisó a Quinto en un inicio. Y cuando se lo confesó a Cayo, admitió que lo hizo por puro ego. I didn't help Quintus for you. Oh, I know. You couldn't help yourself. I spoke up because I was right.
Hablando de los romanos, la presentación de personajes como Quintos me parece grandiosa, imponente, marcando la autoridad que un imperio como el romano sometía a los conquistados. Otro personaje importante es Nicodemo, maestro de maestros, que se siente frustrado porque a pesar de ser un hombre de Dios, no pudo ayudar a una mujer que necesitaba de un hombre de fe. Nos presentan dos parejas, dos matrimonios, uno joven y apasionado y otro maduro y centrado. Detalles que no se notan la primera vez, mas esta es la grandeza del primer capítulo, te da a entender lo que vas a ver. No solo te presenta a los personajes, sino el mundo y el contexto en el que viven. En todo el capítulo no aparece Jesús hasta en los últimos minutos, y cuando por fin lo hace, en su apariencia no hay nada divino. Es un tipo a quien se le puede ignorar y darle la espalda como si nada. Pero las apariencias a menudo engañan y su divinidad se encuentra en cómo la llama por su nombre. Le recuerda su oración, su pasado, lo que perdió, y en medio de la oscuridad, la luz la encontró. Jesús es un personaje bastante completo en esta temporada. Diría que es más divino que humano, pero sí es un Jesús mucho más cercano, más creíble. El capítulo en donde explota todo esto es el capítulo número 3, que es uno de mis favoritos de la temporada, por la cercanía de Jesús y su relación con los niños, y son a ellos a los últimos que se dirige antes de empezar su camino. A lo largo de los capítulos, Nicodemo es el personaje que más se desarrolla, quien al ver a María busca respuestas de todo tipo de personas, pero cuando llega el momento no llega a verle la cara, pero sabe que es él, el Mesías esperado. En la temporada y en la serie se hace mucho énfasis en la expectativa del Mesías, cómo sería y cuál sería su función, y cómo choca con Jesús, ya que él no es el guerrero que esperaban. A partir del capítulo 4, la serie empieza a juntar las piezas de los primeros 3 capítulos, presentación, misterio y revelación, siendo de los mejores capítulos de la serie. El capítulo se centra en Simón y en su desesperación por la deuda con Quinto. Su rabia, su frustración y su tristeza se siente tan real que perfectamente podríamos ser tú y yo. El cómo poco a poco pierde sus amistades y su enojo con Dios por los problemas en su vida. La serie te muestra esta conducta no porque quiera presentarte un personaje odioso o un villano, no quiere presentarte seres de luz, sino seres humanos. El llamado de Pedro se siente tan único. Empieza con una duda por la propuesta de este hombre, quien su hermano aclama que él es el Mesías. Luego Jesús lo mira con seguridad hasta que el barco se tambalea y sucede el milagro. Tras esto, Simón cae rendido a sus pies con pleno arrepentimiento. Cuando se arrodilla, Jesús le revela que él es el Mesías, mientras permanece de pie en un plano que hace que él se vea imponente, divino, majestuoso, mientras Simón permanece abajo, alzando la cabeza para mirarlo, reconociendo que no es digno. Pero luego de esta imagen divina, Jesús se agacha, desciende de su posición, lo mira a los ojos y lo invita a seguirlo. La escena está tan bien lograda que hace que cuando Jesús descienda, no solo mira a Simón, sino también a cada uno de nosotros y nos invita a seguirlo. Me sorprende volver a estos capítulos y encontrar tantos detalles en los mismos, y a pesar de que esta temporada no haya tenido tanto presupuesto, se nota que tuvo buenos detalles y que estuvo bien cuidada, ya que constantemente en la misma están haciendo guiños a actos futuros, porque la serie es consciente al público quien apunta, y que a ellos son a los que más quiere llamar la atención. Punto y aparte, me sorprende que desde un inicio la relación de Jesús con su madre sea tan sincera y humana. María no actúa de una manera refinada o no aporta nada a la historia, sino que decidieron darle un aspecto clave de su persona: la maternidad. Ser cercana, sincera y amable es algo que en futuras temporadas quedará, y no solo para su hijo, sino para sus escogidos. Mi capítulo favorito de la temporada es el número 7, por cómo puede cerrar casi todas las tramas que he ido tejiendo a lo largo de la temporada. El conflicto interno de Nicodemo, darnos momentos con los apóstoles, la conexión con Juan, profundizar más en Mateo, la conversación en el techo y cómo el capítulo en sí hace referencia a la parábola del fariseo y el publicano, ya que ambos buscan a Dios, mas uno se va con dicha y otro se pierde de la misma. Y hablando de eso, el llamado a Mateo es el más épico de todos. Jesús llega, lo mira y lo llama, y él simplemente lo deja todo para seguirlo.
es brillante, desde la música, los planos, la historia, parece que todo culmina en esto, y el resultado es simplemente hermoso. El capítulo final es el prólogo perfecto, se resuelven los últimos problemas, pero otros nuevos surgen. La mujer samaritana es un gran conector para otra temporada. Jesús se revela ante ella, así como en un inicio se reveló a María, y así como en el primer capítulo, renueva una mujer ante la sociedad. En el último episodio hace lo mismo y con la misma divinidad. Y la alegría que no vimos en María, la vimos en Fotina. El plano final, donde Simón reconoce que llegó la hora y todos caminan hacia un nuevo amanecer, te da la seguridad de que lo que has visto no es lo mismo de siempre, y tocará acostumbrarse a lo diferente. Tengo que reconocer que la temporada 2 es la que menos me gusta, y no porque sea mala, sino porque tiene un ritmo y estructura algo más descuidado que la temporada anterior. Es decir, la primera desde un comienzo te presenta los personajes y los conflictos que se irán resolviendo dentro de la misma. En cambio, esta temporada no es hasta el capítulo 5 que se nos revela que todo está apuntando hacia el Sermón del Monte, o sea, hasta un poco más de la mitad de la temporada. Por eso, los primeros capítulos se sienten como capítulos de relleno, en donde no están yendo un rumbo claro. Pero que se sientan así, no significa que sean malos. El episodio 2 es grandioso, te presenta a dos personajes con historias y actitudes completamente diferentes, uno feliz y otro sumido en la miseria del fracaso. Pero gracias a Felipe es cuando Bartolomé puede encontrar a Jesús, y si bien no es mi llamado favorito, sí se siente como el más íntimo, y uno de los que mejores está trabajados en toda la serie. Es un gran capítulo que nos presenta y desarrolla un personaje con tan pocas escenas. Otro de los aspectos en que la temporada destaca es por sus escenas en grupo. En esta temporada los apóstoles se conocen y aprenden a convivir entre ellos, se forman lazos y también se sacan a relucir sus miedos, sus deseos e incluso sus remordimientos. La escena en donde Pedro le grita a Mateo es impactante, porque incluso Juan y Santiago, a quienes tampoco les agrada que un recaudador los acompañe, se indignan por su trato brusco con Mateo. Claro, ellos no vivieron en carne propia la presión que Mateo metió a Simón, pero su reacción incluso para ellos rebalsó los límites. Y me encanta cómo el capítulo acaba con un Jesús debilitado y María saliendo a su encuentro, sus discípulos enmudeciendo, mientras su maestro ora por ellos. Como ya dije, si en algo destaca la temporada, es en mostrar la convivencia en grupo de los apóstoles y sus conflictos de manera grupal, cómo sus personalidades e intereses chocan y se relacionan entre sí, y se van aceptando poco a poco unos a otros tal y como son, o conociendo aspectos más profundos de sus compañeros. Es la temporada donde aprenden a convivir, y aunque en un principio discutían como perros y gatos, al final trabajan como equipo para llevar a cabo el Sermón de la Montaña. Que dicho sea de paso, la temporada, a pesar de que quiera llegar a ese punto, no se promocionó con ese momento, como si se hizo en futuras temporadas. Porque imagínate esperar un año para ver The Chosen temporada 2, el Sermón del Monte, y te salgan con esto. Aunque si lo pensamos a detalle, las enseñanzas del sermón se dan y se viven a lo largo de la temporada, y la escena con las bienaventuranzas es sencillamente icónica. Hablando de que la temporada se centra más en el grupo y no desarrolla los personajes en específico, también se explora de manera muy superficial intereses románticos. No es por nada de que esta temporada es en donde más se sacan momentos entre Tomás y Rama y Mateo con María. Por el lado de Tomás, se explora su faceta de interés hacia Rama, se explora su personalidad y su carácter y cómo le cuesta adaptarse al grupo por la antigua vida que llevaba, algo que comparte con Mateo, solo que su incomodidad es más grande y no lo deja ver eso. Pasando a Rama, ella no solo es el interés amoroso de Tomás, sino que desde un comienzo, a pesar de querer seguir a Jesús, le duele dejar atrás a su padre, cuestiona cuando hay momentos de dificultad
y está comprometida a leer y escribir por su propia voluntad, porque quiere saber, quiere aprender y no quedarse con lo que sabe. Y es por eso que en esta temporada no le da mucha bola a Tomás, a pesar de que sí se notan ciertos detalles que relatan su conexión profunda con él. Con María y Mateo es más sutil, pero más profundo. Si bien se ven tiernos juntos y me gusta la idea de que formen una pareja, en esta temporada son dos caras de la misma moneda, dos pasados oscuros, y ambos luchan por salir de él, de enmendar los errores que cometieron, y es hermoso como en el capítulo 6, Mateo suelta su arrogancia y se abre con María para ayudarle en su momento más difícil. Esto crea un bonito lazo entre ambos, y sus interacciones serán más profundas y cercanas a partir de aquí. Y también abre y conmueve el duro corazón de Simón, que pensaba que alguien como Mateo nunca reconocería el mal que hizo. La cotidianidad es la clave en esta temporada. Los errores, las discusiones, el perdón, la desesperación, la intriga, situaciones diarias que son más importantes de lo que parecen. Siento igual que si no hay muchas escenas de prédica a montones, es porque la temporada se grabó en plena pandemia, pero me sorprende cómo lograron algo tan épico como el montaje del Sermón de la Montaña. Sin duda alguna, uno de los momentos top de The Chosen. No quiero cerrar la temporada sin decir que amo el capítulo 4. Simón Celote, 10 de 10, hermoso capítulo, lleno de emoción, vida. Cada vez que lo veo se me pone la piel china y de pronto le dedicaré un video completo a este capítulo. Querido Dadas, gracias por este episodio. A lo largo de la temporada vimos una faceta mucho más divina de Jesús, incluso distante. Es la temporada en la que más se aísla del grupo, pero también es la más discreta con respecto a los milagros, las enseñanzas que da. Todo es más íntimo, incluso con la oración del Padre Nuestro, pero lo que está por pasar ya no se puede tapar, todo saldrá a la luz y Jesús ya no se va a ocultar. La temporada 3 es muy especial para mí, fue la temporada por la que más me encariñé con The Chosen. Hoy, cuando la vuelvo a ver con la mente fría, me doy cuenta de que no es perfecta y algunas de las cosas que me gustaron en un comienzo, hoy en día no me terminan de convencer. Pero de igual manera sigue siendo mi temporada favorita y la que me hace sentir una conexión especial con la serie, por la que decidí también dedicarle un video en este canal, y el resto es historia. Si la temporada anterior se centraba más en el grupo y sus interacciones entre ellos, esta temporada se centra más en los conflictos personales de cada individuo, no de todos los discípulos, pero es la temporada que más desarrolla sus personajes. No hablé de Judas en la temporada anterior y aquí tampoco es que resalte mucho. En la temporada anterior se le presentó como el alumno de un comerciante que no estaba del todo contento con la vida que tenía, pero al conocer a Jesús y al escuchar sus palabras, algo tocó su corazón, así que lo deja todo por seguir a este hombre. Todos sabemos que él será el hombre quien acabe entregando a Jesús, y siempre que escucho esta conversación entre estos dos, no puedo evitar sentir una espina en el corazón. Are you ready to do hard things? I am accustomed to loss. So yes. Yes. I'm ready to do hard things. A lo largo de la temporada, la actitud de Judas es de una persona atenta, emocionada y abierta, pero con pequeños gestos que van llevando al personaje por un rumbo que ya sabemos. Él cree verdaderamente en Jesús, pero desde que asumió la tarea de administrar las ganancias del grupo, lo lleva a pensar de que no están haciendo bien las cosas y que el ministerio de Jesús se quedará sin ingresos y su reino no podrá edificarse. Pero eso es algo que se explora de mejor manera en la siguiente temporada. Como dije, esta temporada se encarga de desarrollar más a los personajes y resolver sus problemas de manera más íntima. Aquí, todos estos personajes están cargados, pero se refugian en Cristo. Están cansados y agobiados y Él les da el descanso. Y esto es el enfoque de la temporada, dando el énfasis a que cuando estamos en el momento más bajo, Jesús está ahí para brindarnos una mano y consolarnos como un padre a su hijo. Por esta razón, en esta temporada vemos un Jesús completamente divino. He contado y para mí solo hay dos momentos en donde Jesús se siente en su naturaleza humana. La primera es cuando recuerda a José, su padre terrenal, y la segunda es cuando juega con sus discípulos en el mar. No hay escena más humana que esta. O bueno, tal vez. Here we play. Wing and a prayer.
Quiero aclarar que toda esta escena con Verónica o las escenas en donde Jesús está con sus amigos o predica no implican que su divinidad no esté presente. Que Jesús se presente cercano no significa que no sea divino, ya que si esto fuera así, asumiríamos que todo lo divino no puede ser cercano con el hombre. Más bien es todo lo contrario. Dios bajó, se hizo hombre y acogió en su máxima divinidad a lisiados, enfermos y quebrados, y es justo eso lo que vemos en la serie. También se muestra en todas las escenas cómo Jesús está seguro de lo que hace, de lo que dice y no duda de sus palabras. Ya no se esconde, y aquel que tenga oídos para oír, que oiga. En esta temporada casi no vemos sufrir a Jesús, pero sí vemos cómo Él es el consuelo para muchos, o cómo otros se refugian en Él, como Simón el Celote, quien se encomienda a Jesús antes de dar la cara a la secta que abandonó, o Mateo regresando a su hogar y a sus costumbres, refugiándose en las enseñanzas que notó, poniéndolas en práctica y logrando reconciliarse con sus padres y volver a recuperar una parte de su vida que tanto extrañaba. Esto de aplicar las enseñanzas de Cristo lo vemos en otros personajes, e incluso lecciones que Jesús no ha dado abiertamente en la serie, pero que ya practican, como el ámense los unos a otros como yo los he amado, como vimos con el ejemplo con María y Tamar. Hablando de amor, lo que no me gustó es que se viera tan bonito el amor entre Tomás y Rama y no pudiéramos ver más. 2 capítulos duró todo ese conflicto y me hubiera encantado ver más sobre esta pareja. Por otro lado, entre María y Mateo hay una confianza y una relación mucho más grande, llegándose a contar cosas que para ambos son dolorosas, pero necesarias para poder seguir adelante. De las cosas más o cuestionable es la subtrama de los fariseos, que en la temporada anterior funcionó de mejor manera, y Samuel era un chico inocente que se sorprendía del hambre de poder que había entre sus propios líderes religiosos. Aquí en cambio siguen su búsqueda de Jesús, pero es irrelevante hasta en los últimos capítulos, en donde Samuel tiene un deseo genuino por hacer cumplir la ley de Dios. Él también tiene una carga grande, que es acabar con la falsa profecía, en su mente acabar con Jesús, quien esparce esta herejía. Y es irónico que en quien termina refugiándose o a quien termina encontrando es al propio Jesús, y cuando está delante de él, no sabe qué decir. Pero Jesús no lo juzga, es más, le da la oportunidad de hablar, pero Samuel no sabe qué decir. Así que a pesar de que Samuel lo persiga, él lo acoge y lo invita a conocer su verdadero ser. Hay mucho por decir y desglosar en esta temporada, y no sé si puedo hacer un video que esté a la altura de tantos momentos que tiene. Pero no voy a cerrar esta temporada sin hablar de la mejor subtrama de la misma. Obviamente me refiero a la más íntima, la más dolorosa y la más memorable. La charla con el abuelito de Mateo. En serio, cada vez que veo esta escena me da sueño. Realmente fue muy duro la primera vez que la vi. Simón estaba en su mejor momento y con ganas de empezar una nueva familia, y Edén, su esposa, también. Pero sus nuevas vidas parecen tomar rumbos diferentes. Es más difícil todo, y cuando regresan de misión, Simón sigue feliz, emocionado por las cosas que presencia, por cómo su maestro le da seguridad, esa paz, que de un momento a otro se quiebra. Me encanta cómo la serie no solo abarcó esto del punto de vista de Simón, sino del de Edén. Y cómo vemos el sufrimiento de uno y la alegría del otro, y luego vemos la miseria, su redención y la aceptación. Ambos son una sola carne y ambos debían pasar por este mismo proceso. Recuerdo el principio del capítulo 5 y cómo me impactó la pérdida del bebé, y cuando Edén lo comentó a Simón, me destruyó. Es una escena en donde Edén se desahoga con Simón y Simón asume la culpa para luego esa culpa replicarla en Jesús, sobre todo porque ya había tenido conflicto con él con anterioridad por sus problemas en su matrimonio, anticipando de gran manera el final de la temporada. Siempre que vuelvo a ver esta conversación, siento la misma tensión, la misma pena, la misma miseria. Los siguientes capítulos ambos se separan. Simón está molesto no solo con Jesús, sino con su esposa, por ocultarle todo esto, y se fuerza a evitar el contacto con todo el mundo, hasta que van en la Decápolis, en donde es forzado a mirar nuevamente a Jesús, y ver cómo él acoge y da de comer a otros, mientras él tenía hambre de su misericordia, porque para él, en este momento, en su cabeza,
Jesús dejó que su hijo no llegara al mundo. Cuando Simón le dice a Juan que él no es digno de seguirlo, se siente más como un no soy capaz de seguirlo después de lo que permitió. El error no solo fue escogerlo a él, sino dejar que perdiera a su bebé. Y en ese mar de intriga, de resentimiento y dolor, es en donde Jesús se presenta. No solo camina literalmente en el mar, sino en medio de su tormenta. Por eso Simón se termina hundiendo, porque piensa en sus problemas, por más de que tenga la solución y la paz enfrente de él. Por eso se cae, pero aunque nos caigamos, el Señor no permitirá que nos hundamos. Jesús lo consuela, lo pone en calma y Simón, en un acto de pura fe, se entrega plenamente a él. Don't let me go, please. I'm sorry. Don't let me go, please. I'm sorry. Siendo así, la mejor escena de The Chosen. Don't let me go. I'm here. I'm always here. Luego vemos a todos nuestros personajes en paz y dispuestos a volver a empezar y afrontar todo lo que venga, por más duro que sea. Sin duda, el mejor final de temporada de toda la serie. Ya hice un video hablando de la temporada 4, así que te invito a verlo. A grandes rasgos, creo que esta temporada se puede describir en tragedia y división. Si la temporada anterior nos mostraba los conflictos de los personajes de manera individual y cómo se resolvían o se refugiaban en su maestro, aquí la temporada da un giro de 180 grados. Ahora nos enfocamos más en Jesús. En esta temporada sí puedo decir que resalta mucho más su lado humano y su fragilidad ante la misión que tiene. Sentirse solo, incomprendido, con miedo y una tristeza notable al permitir ciertos eventos dolorosos. Está cargado, está cansado, pero ¿quién le dará el descanso? Me encantan las conversaciones que tiene en donde se abre con su madre y su amigo, que en cierta forma lo hace para aliviar su carga emocional. Una charla que se siente fresca y genuina y le da mucho más capas a la historia y a Jesús. Me encanta cómo en conjunto la serie nunca descuidó su lado humano como el divino. Si la temporada pasada se encargó de construir a los personajes, esta temporada los somete a situaciones que dividen al grupo en cierta parte, pero aún así se dan consuelo mutuamente y saben que tienen que estar ahí para sus hermanos. Si vuelves a ver la temporada, te darás cuenta que las discusiones ya no son tan acaloradas como en temporadas pasadas, sino que todos se contienen más, escuchan y se unen como verdaderos hermanos cuando hay situaciones duras. Está más que decir que la muerte de Rama lo cambió todo. Es un momento que te agarra muy de sorpresa porque lo fácil y lindo hubiera sido verlos felizmente casados al final de la serie, pero eso sería muy simple y las cosas no siempre son así de simples. Este momento genuinamente se siente como si no estuvieras viendo una serie bíblica. El sentimiento de desesperanza y que en los créditos la música fuera fría ayuda a reforzar este sentimiento de ¿y ahora qué? Los discípulos se unen más gracias a este acontecimiento y a partir del capítulo 4 la serie avanza muy rápido, pero de manera comprensible para que nadie se pierda. Vemos estas fisuras que hay en el grupo y estos problemas hacen dudar a Judas y que lo hace irse por otro camino que lo llevará a la desesperación por los recursos económicos, ya que ahora cargará con la presión de preservar los bienes para el bien del ministerio, lo que lo llevará a desconectarse del mismo y de su maestro. Una de las cosas más importantes que se dieron fue Jesús dándole el nombre de Pedro a Simón y reconociéndolo como líder en medio de sus apóstoles. Esto crea disturbio entre ellos y sobre todo en Mateo, mas su reconciliación se siente como una especie de cierre simbólico, ya que estos dos personajes no son los mismos de antes, y ahora ambos ayudarán a otros a llegar a Jesús, cada uno a su manera. En esta temporada no se exploraron muchas subtramas apartes, es más consistente y se siente más como la primera en este aspecto, de que parece que quieren llegar todos a un mismo punto, y este es la resurrección de Lázaro, el último signo en donde todo explota. Después de tanta confusión, caos y silencio por parte de su maestro, algunos ya están cansados de esta situación y se están dividiendo. Y este capítulo también fue responsable de destruir y hacer añicos a una de las parejas más esperadas de la serie.
no se guardaron nada. Incluso el final es grandioso, dándonos un poema épico y filosófico sobre la oscuridad y qué se siente estar dentro de la misma, dentro de ese vacío agridulce que a veces parece la vida. El final de la temporada se siente como una preparación para lo que vendrá, con la entrada triunfal y la cena pascual. También tenemos un interesante paralelismo entre Judas y Samuel, ya que ambos son personas que se guían más por sus expectativas que tienen del Mesías en lugar de escucharlo precisamente. Esta escena refleja a Judas porque en su momento él tampoco escuchó lo que Jesús quería decirle. Por otro lado tenemos a Yusif, que realmente tiene un seguimiento e interés genuino por saber más de Jesús. Está abierto a cambiar, a reconsiderar algunas cosas que pueden que estén erradas. El capítulo final se siente como el inicio del fin. Pasan cosas cruciales y aunque no se profundizan en las mismas, son claves para el descenso de Jesús. Y a pesar de esto y de la advertencia final, los discípulos entran a la ciudad santa como alguna vez siguieron a su maestro, a una aventura que pronto llegará a su fin. Aún no hablaré por completo de la quinta temporada, pero sí puedo decir que esta temporada se siente como un adiós, muy melancólica y que los personajes se enfrentan a situaciones más complicadas, en donde su lealtad será puesta a prueba y algunos empiezan a alejarse. La última cena se siente como una despedida, como reconociendo que después de esta temporada, lo que viene ya no será lo mismo. Nos prepara para ese cruel destino. Ha sido un viaje largo, creo, y sin temor a equivocarme, ha sido el video más largo de mi canal, pero espero que haya valido la pena. Me entristece mucho, en serio, demasiado, no haberlo podido haber traído antes, pero la universidad y los problemas personales y bueno, algunas cosas que a veces me hacen desviar la mirada de lo que realmente importa. Esta serie me acercó mucho más a Jesús, y espero que a través de estos videos más gente se interese por la misma y le dé una oportunidad a la serie que cambió mi vida. Y si el video te gustó, le dieras un like para que más gente llegue al canal, y si quieres ver más videos así, suscríbete al canal y activa la campanita. Y a quienes se quedaron hasta aquí, muchas gracias por el apoyo y por quedarte a escucharme. Y sin nada más que decir, Shalom, Shalom.